Hola a todos, yo soy Glenda y les doy la bienvenida una vez más a mi canal de lecturas. El día de hoy traigo para compartir con ustedes el cuento Los desastres de Sofía de la maravillosa Clarice Lispector. No quiero detenerme mucho más hablando de Clarice porque ya lo hice en el video anterior. Si bien yo podría estar acá largo y tendido hablando de Clarice porque le tengo un gran amor y un profundo agradecimiento. Lo que quería contarles era que este cuento, Los desastres de Sofía, hace referencia a un cuento infantil que circulaba cuando Clarice era chiquita y que trataba justamente de una niña llamada Sofía y sus travesuras. Sin más, espero que disfruten de esta lectura y quiero dedicárselo desde mi corazón a Clarice. Los desastres de Sofía. Cualquiera que hubiese sido su trabajo anterior, lo había abandonado. Había cambiado de profesión y había comenzado pesadamente a enseñar en la escuela primaria. Era todo lo que sabíamos de él. El maestro era gordo, grande y silencioso, de hombros contraídos. En lugar de nudo en la garganta, tenía hombros contraídos. Usaba un abrigo demasiado corto, anteojos sin aro, con un hilo de oro montado sobre la nariz, gruesa y romana. Y yo me sentía atraída por él. No amor, sino atraída por su silencio y por la controlada impaciencia que tenía en enseñarnos, y que, ofendida, yo había adivinado. Comencé a portarme mal en el aula, hablaba muy alto, discutía con los compañeros, interrumpía la lección con chistecitos, hasta que él decía colorado: «Cállese o la expulso del aula». Herida, triunfante, yo respondía con desafío: «Puede echarme». No me echaba, pues estaría obedeciéndome, pero yo lo exasperaba tanto que se me había hecho doloroso ser el objeto del odio de aquel hombre que en cierto modo amaba. No lo amaba como la mujer que sería un día, lo amaba como una criatura que intenta torpemente proteger a un adulto, con la cólera de quien todavía no fue cobarde y ve a un hombre fuerte de hombros tan cargados. Me irritaba, de noche antes de dormir me irritaba. Yo tenía poco más de 9 años, dura edad como el tallo no partido de una begoña. Lo provocaba y al conseguir exacerbarlo sentía en la boca, con gloria de martirio, la acidez insoportable de la begonia cuando es aplastada entre los dientes y roía las uñas exultante. Por la mañana, al cruzar los portones de la escuela, pura como iba con mi café con leche y la cara lavada, era un impacto encontrarme en carne y hueso con el hombre que me había hecho delirar durante un abismal minuto antes de dormir. En superficie de tiempo había sido apenas un minuto, pero en profundidad eran viejos siglos de oscurísima dulzura. Por la mañana, como si no hubiese contado con la existencia real de aquel que desencadenaba mis negros sueños de amor, por la mañana, delante del hombre grande con su abrigo corto, era lanzada de golpe a la vergüenza, la perplejidad y la aterradora esperanza. La esperanza era mi mayor pecado. Cada día se renovaba la mezquina lucha que había iniciado por la salvación de aquel hombre. Quería su bien y en respuesta él me odiaba. Herida me había convertido en su demonio y tormento, símbolo del infierno que debía ser para él enseñar a aquel grupo risueño de desentendidos.
Ya se había convertido en un placer terrible no dejarlo en paz. El juego, como siempre, me fascinaba. Sin saber que obedecía a viejas tradiciones, pero con una sabiduría con la que los malos ya nacen, aquellos malos que roen las uñas de espanto, sin saber que obedecía a una de las cosas que más suceden en el mundo, yo estaba siendo la prostituta y él el santo. No, tal vez no sea eso. Las palabras me anteceden y sobrepasan, me tientan y me modifican. Y si no tengo cuidado, será demasiado tarde. Las cosas serán dichas sin que yo las haya dicho. O, por lo menos, no era solo eso. Mi confusión viene de que una alfombra está hecha de tantos hilos que no puedo arriesgarme a seguir un hilo solo. Mi enredo viene de que una historia está hecha de muchas historias y no todas puedo contarlas. Una palabra más verdadera podría, de eco en eco, hacer desmoronar por el despeñadero mis saltos glaciares. Así pues, no hablaré más del torbellino que había en mí mientras fantaseaba antes de dormir, sino yo misma terminaré pensando que era tan solo esa blanda vorágine la que me empujaba hacia él, olvidando mi desesperada abnegación. Me había convertido en su seductora, de ver que nadie me había impuesto. Era una lástima que hubiese caído en mis manos equivocadas la tarea de salvarlo, por la tentación, pues de todos los adultos y niños de aquel entonces yo era probablemente la menos indicada. Esa no es flor para oler, como decía nuestra sirvienta, pero era como si sola con un alpinista paralizado por el terror del precipicio, yo, por más torpe que fuese, no pudiera sino intentar ayudarlo a bajar. El maestro había tenido la poca suerte de que fuera justamente la más imprudente la que quedara a solas con él en sus yermos. Por más arriesgado que fuese mi lugar, estaba obligada a arrastrarlo hacia mi lado, pues el suyo era mortal. Era lo que yo hacía, como una criatura inoportuna que tira un adulto del borde del abrigo. Él no miraba para atrás, no preguntaba lo que yo quería y se libraba de mí con una sacudida. Yo continuaba tirando el abrigo. Mi único instrumento era la insistencia. Y de todo eso, él solo advertía que yo le rompía los bolsillos. Es cierto que ni yo misma sabía con seguridad lo que hacía. Mi vida con el maestro era invisible. Pero sentía que mi papel era malo y peligroso. Me impelía la voracidad por una vida real que tardaba y, más que torpe, también sentía placer en romperle los bolsillos. Solo Dios perdonaría lo que yo era, porque solamente Él sabía de qué me había hecho y para qué. Me dejaba, pues, ser materia de Él. Ser materia de Dios era mi única bondad y la fuente de un naciente misticismo. No misticismo por Él, sino por la materia de Él, sino por la vida cruda y llena de placeres. Yo era una adoradora. Aceptaba la vastedad de lo que no conocía y a ella me confiaba toda, con secretos de confesionario. Sería para las oscuridades de la ignorancia para las que seducía al maestro, y con ardor de una monja en la celda, monja alegre y monstruosa. ¡Ay de mí! Y ni de eso me podría vanagloriar en el aula. Todos éramos igualmente monstruosos y dulces. Ávida materia de Dios. Pero si me conmovían sus hombros gordos contraídos y su abriguito ajustado, mis carcajadas solo conseguían hacer que él, fingiendo olvidarme con dificultad,
quedase más contraído de tanto autocontrol. La antipatía que ese hombre sentía por mí era tan fuerte que yo misma me detestaba, hasta que mis risas fueron definitivamente sustituyendo mi delicadeza imposible. Aprender yo no aprendía en aquellas clases. El juego de hacerlo infeliz ya me había invadido demasiado. Soportando con desenvuelta amargura mis piernas largas y mis zapatos siempre deformados, humillada por no ser una flor y sobre todo torturada por una infancia enorme que temía que nunca llegara a su fin. Más infeliz lo hacía y sacudía con altivez mi única riqueza, los cabellos lacios que yo esperaba que quedaran lindos un día con permanente y que con vistas al futuro ya ejercitaba sacudiéndolos. Estudiar no estudiaba, confiaba en mi holgazana siempre afortunada, lo que también el maestro tomaba como una provocación más de la chica odiosa. En eso él no tenía razón. La verdad es que no me sobraba tiempo para estudiar. Las alegrías me ocupaban. Estar atenta me tomaba días y días. Estaban los libros de historia que leía royendo de pasión las uñas hasta la carne, en mis primeros éxtasis de tristeza, refinamiento que ya había descubierto. Estaban los chicos que había elegido y que no me habían elegido. Perdía horas de sufrimiento porque ellos eran inalcanzables y otras horas más de sufrimiento aceptándolos con ternura, pues el hombre era mi rey de la creación. Estaba la esperanzada amenaza del pecado, que con miedo me dedicaba a esperar, sin olvidar que estaba permanentemente dedicada a querer y no querer ser lo que era. No me decidía por cuál de mí. Toda yo es lo que no podía. Haber nacido era algo lleno de errores que corregir. No era para irritar al maestro por lo que no estudiaba. Solo tenía tiempo para crecer, cosa que hacía para todas partes, con una falta de gracia que más parecía el resultado de un error de cálculo. Las piernas no combinaban con los ojos y la boca era emocionada, mientras las manos se desgajaban sucias. En mi apuro crecía sin saber hacia dónde. El hecho de que un retrato de esa época me revelara, por el contrario, como una chica bien plantada, salvaje y suave, con ojos pensativos debajo del pesado flequillo. Ese retrato real no me desmiente. Lo que hace es revelar a una fantasmagórica extraña que yo no comprendería si fuese su madre. Solo mucho después, habiéndome finalmente organizado en cuerpo y sintiéndome fundamentalmente más afianzada, pude aventurarme a estudiar un poco. Antes, sin embargo, no me podía arriesgar a aprender. No me quería perturbar, tenía intuitivo cuidado con lo que yo era, ya que no sabía lo que yo era, y con vanidad cultivaba la integridad de la ignorancia. Fue una pena que el maestro no hubiera llegado a ver aquello en lo cual, 4 años después, inesperadamente me convertiría. A los 13 años, con las manos limpias, bañada, bien arreglada y bonita, me habría visto como una tarjeta de Navidad en el balcón de una casa de 2 plantas. Pero en lugar de él, abajo había pasado un ex amiguito mío. Había gritado en voz alta mi nombre, sin advertir que yo ya no era una chiquilla, y sí una joven digna, cuyo nombre ya no puede ser vociferado en las aceras de una ciudad. ¿Qué pasa?, pregunté al intruso con la mayor frialdad. Recibí entonces como gritada respuesta la noticia de que el maestro había muerto aquella madrugada. Y Blanca,
con los ojos muy abiertos, había contemplado la calle vertiginosa a mis pies, mi compostura hecha pedazos, como la de una muñeca rota. Volviendo 4 años atrás, fue tal vez por todo lo que he contado, mezclado y en conjunto, por lo que escribí la composición que el maestro había pedido, punto de desenlace de esa historia y comienzo de otras, o fue tan solo por urgencia de acabar de cualquier modo el deber para poder jugar en el parque. Voy a contar una historia, dijo él, y ustedes hagan la composición, pero usando las palabras de ustedes. Quien vaya terminando no necesita esperar la campana, se puede ir al recreo. Lo que contó. Un hombre muy pobre soñó que había descubierto un tesoro y se había vuelto muy rico. Al despertar había arreglado sus cosas y salido en busca del tesoro. Anduvo por el mundo entero y continuaba sin encontrar el tesoro. Cansado volvió a su pobre casita y como no tenía que comer, había comenzado a plantar en su pobre huerto. Había plantado tanto, había recogido tanto, comenzó a vender tanto que terminó volviéndose muy rico. Oí con aire de desprecio, jugando ostensiblemente con el lápiz, como si quisiese dejar en claro que sus historias no me engañaban y que yo bien sabía quién era él. Había hablado sin mirar una sola vez hacia mí. Es que en la manera torpe de amarlo y en el gusto de perseguirlo, yo también lo acosaba con la mirada. A todo lo que decía respondía con una simple mirada directa, de la cual nadie en sana conciencia podría acusarme. Era una mirada que yo convertía en bien límpida y angélica, muy abierta, como la de la candidez mirando el crimen. Y conseguía siempre el mismo resultado. Con perturbación evitaba mis ojos, comenzaba a tartamudear, cosa que me llenaba de un poder que me endemoniaba, y de piedad, lo que al mismo tiempo me irritaba. Me irritaba que él obligase a una porquería de chica a comprender a un hombre. Eran casi las 10 de la mañana. Pronto sonaría la campana del recreo. Aquel colegio mío, alquilado dentro de uno de los parques de la ciudad, tenía el campo de recreo más grande que he visto. Me resultaba tan hermoso como lo sería para una ardilla o un caballo. Tenía árboles desparramados, largas bajadas y subidas, y extenso césped. No acababa nunca. Todo allí era lejos y grande, hecho para piernas largas de chica, con lugar para pilas de ladrillos y maderas de origen ignorado, para grupos de agrias begonias que comíamos, para sol y sombra, donde las abejas hacían miel. Allí cabía un aire libre inmenso, y todo había sido vivido por nosotros. Ya habíamos rodado desde cada declive, cuchicheado intensamente detrás de cada pila de ladrillos, comido varias flores y en todos los troncos habíamos grabado fechas con cortaplumas, dulces malas palabras y corazones traspasados por flechas. Chicos y chicas hacían allí su delicia. Yo estaba al final de la composición y el olor de las sombras escondidas ya me llamaba. Me apresuré. Como solo sabía usar mis propias palabras, escribir era fácil. Me apresuraba también el deseo de ser la primera en atravesar el aula. El maestro había terminado por aislarme en cuarentena en el último banco y entregarle insolente la composición, demostrándole así mi rapidez, cualidad que me parecía esencial para vivir y que estaba segura solo el maestro podía admirar.
Le entregué el cuaderno y lo recibió sin siquiera mirarme. Ofendida, sin un elogio por mi velocidad, salí saltando hacia el gran parque. La historia que había transcrito con mis propias palabras era igual a la que él había contado, solo que en esa época yo estaba comenzando a deducir la moraleja de las historias, lo que, si ahora me santificaba, más tarde amenazaría con sofocarme en rigidez. Con alguna coquetería, pues, había alargado las frases finales, frases que ahora después leía y releía para ver qué habría en ellas de tan poderoso, hasta el punto de haber provocado finalmente al hombre de una manera que ni yo misma lo había conseguido hasta entonces. Con probabilidad lo que el maestro había querido dejar implícito en su historia triste es que con el trabajo arduo era el único modo de llegar a tener fortuna. Pero, alocadamente, yo había llegado a la moraleja opuesta. Algo sobre el tesoro que se oculta, que está donde menos se espera, que solo falta descubrir. Creo que hablé de huertos sucios con tesoros. Ya no me acuerdo, no sé si fue exactamente eso. No consigo imaginar con qué palabras de chiquilla expuse un sentimiento simple pero que se convierte en pensamiento complicado. Supongo que, contrariando abiertamente el sentido real de la historia, de algún modo ya me prometía por escrito que el ocio, más que el trabajo, me daría las grandes recompensas gratuitas, las únicas a las que yo aspiraba. Es posible también que ya entonces mi tema de vida fuese la irrazonable esperanza y que ya hubiese iniciado mi gran obstinación. Daría todo lo que era mío por nada, pero quería que todo me fuese dado por nada. Al contrario del trabajador de la historia, en la composición yo me sacudía de los hombros todos los deberes y de ella salía libre y pobre, con un tesoro en la mano. Fui para el recreo, donde quedé sola con el premio inútil de haber sido la primera, rasguñando la tierra, esperando impaciente a los chicos que, poco a poco, comenzaron a surgir del aula. En medio de los violentos juegos, decidí buscar en mi pupitre no recuerdo qué, para mostrarlo al cuidador del parque, mi amigo y protector. Toda mojada de sudor, roja de una felicidad irreprimible, que si fuera en casa me valdría unas bofetadas. Volé en dirección al salón de clase. Lo atravesé corriendo y tan alocada que no vi al maestro hojeando los cuadernos apilados sobre el escritorio. Ya en la mano la cosa que había ido a buscar e iniciando otra carrera para volver, solo entonces mi mirada tropezó con el hombre. Solo en el sillón me miraba. Era la primera vez que estábamos frente a frente, por nuestra cuenta. Me miraba, mis pasos de tan lentos casi cesaron. Por primera vez estaba sola con él, sin el cuchicheado apoyo de la clase, sin la admiración que mi atrevimiento provocaba. Intenté sonreír, sintiendo que la sangre me huía del rostro. Una gota de sudor me corrió por la frente. Él me miraba. La mirada era una pata tierna y pesada sobre mí, pero si la pata era suave, me paralizaba por completo, como la de un gato que sin apuro sujeta la cola del ratón. La gota de sudor fue bajando por la nariz y por la boca, cortando mi sonrisa a la mitad. Tan solo eso, sin una expresión en la mirada, él me miraba. Comencé a bordear la pared con los ojos bajos, prendiéndome toda mi sonrisa, único trazo de un rostro que ya había perdido los contornos. Nunca había advertido
qué larga era el aula de clase. Solo ahora, al paso lento del miedo, veía su tamaño real. Ni mi falta de tiempo me había dejado advertir hasta entonces qué austeras y altas eran las paredes, y duras. Yo sentía la pared dura en la palma de la mano. En una pesadilla de la cual formaba parte sonreír, apenas creía poder alcanzar el espacio de la puerta, desde donde correría, ¡ah! ¿Cómo correría? A refugiarme en medio de mis iguales, los chicos. Además de concentrarme en la sonrisa, mi celo minucioso era el de no hacer ruido con los pies, y así me adhería a la naturaleza íntima de un peligro del cual desconocía todo lo demás. Fue un estremecimiento que me adiviné de repente como en un espejo, una cosa húmeda apoyándose en la pared, avanzando lentamente con la punta de los pies y con una sonrisa cada vez más intensa. Mi sonrisa había cristalizado el aula en silencio, y hasta los ruidos que venían del parque se deslizaban por el lado de afuera del silencio. Llegué finalmente a la puerta, y el corazón imprudente se puso a palpitar demasiado fuerte bajo el riesgo de despertar el gigantesco mundo que dormía. Fue cuando oí mi nombre. De súbito, clavada en el piso, con la boca seca, allí quedé de espaldas a él, sin coraje para darme la vuelta. La brisa que venía de la puerta acabó de secar el sudor del cuerpo. Giré despacio, conteniendo dentro de los puños cerrados el impulso de correr. Al sonido de mi nombre, el salón se había deshipnotizado. Y muy despacio vi al maestro todo entero. Muy despacio vi que el maestro era muy grande y feo, y que él era el hombre de mi vida. El nuevo y gran miedo, pequeña, sonámbula, sola, frente a aquello a lo cual mi fatal libertad finalmente me había llevado. Mi sonrisa, todo lo que había sobrado de un rostro, también se había apagado. Yo era 2 pies endurecidos en el piso y un corazón que de tan vacío parecía morir de sed. Allí quedé, fuera del alcance del hombre. Mi corazón moría de sed. Sí, mi corazón moría de sed. Calmo, como antes de matar fríamente, me dijo: acércate más. ¿Cómo es que se venga un hombre? Iba a recibir de vuelta en pleno rostro la pelota de mundo que yo misma le había arrojado y que no por eso me era conocida. Iba a recibir de vuelta una realidad que no habría existido si no la hubiese temerariamente adivinado y dado vida de esta forma. ¿Hasta qué punto aquel hombre, montaña de compacta tristeza, era también montaña de furia? Pero mi pasado era ahora demasiado tarde. Un arrepentimiento estoico mantuvo erecta mi cabeza. Por primera vez la ignorancia, que hasta entonces fuera mi gran guía, me desamparaba. Mi padre estaba en el trabajo, mi madre había muerto hacía meses. Yo era el único yo. Tomé su cuaderno, agregó él. La sorpresa me hizo mirarlo súbitamente. ¿Era solo eso entonces? El alivio inesperado fue casi más impactante que mi susto anterior. Avancé un paso, extendí la mano tartamudeante. Pero el maestro se quedó inmóvil y no entregó el cuaderno. Para mi súbita tortura, sin desviar los ojos de mí, fue quitándose lentamente las gafas y me miró con ojos desnudos que tenían muchas pestañas. Yo nunca había visto sus ojos, que con las innumerables pestañas parecían 2 blandas cucarachas. Me miraba
y no supe cómo existir frente a un hombre. Disimulé mirando el techo, el piso, las paredes, y mantenía la mano todavía extendida, porque no sabía cómo replegarla. Él me miraba manso, curioso, con los ojos despeinados como si se hubiera despertado. ¿Iría a aplastarme con mano inesperada o exigir que me arrodillase y pidiese perdón? Mi hilo de esperanza era que él no supiese lo que le había hecho, así como yo misma ya no lo sabía. En verdad, nunca lo había sabido. ¿Cómo se le ocurrió la idea del tesoro que se oculta? ¿Qué tesoro?, murmuré atontada. Nos quedamos mirando en silencio. ¡Ah, el tesoro! Me precipité de golpe incluso sin entender, ansiosa por admitir cualquier falta, implorándole que mi castigo consistiese tan solo en sufrir para siempre de culpa, que la tortura eterna fuese mi castigo, pero nunca esa vida desconocida. El tesoro que está escondido donde menos se espera, que solo falta descubrirlo. ¿Quién le dijo eso? El hombre enloqueció, pensé, pues ¿qué tenía que ver el tesoro con todo aquello? Atónita, sin comprender y caminando de sorpresa en sorpresa, presentí, sin embargo, un terreno menos peligroso. En mis carreras había aprendido a levantarme de las caídas, incluso cuando renqueaba, y me rehice enseguida. Fue la composición del tesoro, ese debe haber sido mi error. Débil y no obstante pisando cuidadosa en la nueva y escurridiza seguridad, sin embargo, ya me había levantado lo bastante de mi caída como para poder sacudir, en una imitación de la antigua arrogancia, la futura cabellera ondulada. Nadie, pues, respondí renqueando. Yo misma lo inventé, dije trémula, pero volviendo ya a resplandecer. Se había quedado aliviada por tener finalmente alguna cosa concreta con la cual lidiar. Comenzaba, sin embargo, a darme cuenta de algo mucho peor, la súbita ausencia de rabia en él. Lo miré intrigada, de soslayo, y poco a poco, desconfiadísima. Su ausencia de rabia había comenzado a amedrentarme. Tenía amenazas nuevas que yo no comprendía. Aquella mirada que no se desviaba de mí, y sin cólera. Perpleja y a cambio de nada, yo perdía mi enemigo y sustento. Lo miré sorprendida. ¿Qué es lo que quería de mí? Me constreñía y su mirada sin rabia había empezado a importunarme, más que la brutalidad que había temido. Un miedo pequeño, todo frío y sudado, me fue dominando. Lentamente, para que él no lo advirtiera, retrocedí la espalda hasta encontrar detrás de ella la pared, y después la cabeza retrocedió hasta no tener más a dónde ir. Desde aquella pared en la que me había clavado, furtivamente lo miré, y mi estómago se llenó de un agua nauseabunda. No sé cómo contarlo. Yo era una chica muy curiosa, y en mi palidez vi, erizada, pronta a vomitar, aunque hasta hoy no sepa con certeza lo que vi, pero sé que vi tan hondo como en una boca. De pronto veía el abismo del mundo. Lo que veía era anónimo como un vientre abierto para una operación de intestinos. Vi una cosa haciéndose en su cara. El malestar ya petrificado subía con esfuerzo hasta su piel. Vi la mueca titubeando lentamente y rompiendo una costra. Pero esa cosa que en muda catástrofe se desenraizaba, esa cosa que aún se parecía tan poco a una sonrisa, como si un hígado o un pie intentaran sonreír. No sé. Lo que vi, lo vi tan de cerca que no sé lo que vi.
como si mi ojo curioso se hubiera pegado al ojo de la cerradura y de pronto se encontrara del otro lado con otro ojo pegado mirándome. Vi dentro de un ojo lo que era tan incomprensible como un ojo abierto con su gelatina móvil, con sus lágrimas orgánicas. Por sí mismo el ojo llora, por sí mismo el ojo ríe, hasta que el esfuerzo del hombre se fue completando bien atento y en victoria infantil mostró, perla arrancada del vientre abierto, que estaba sonriendo. Vi un hombre con entrañas sonriendo. Veía su aprensión extrema en no equivocarse, su aplicación de alumno lento, la torpeza como si de repente se hubiera vuelto zurdo. Sin entender, yo sabía que pedían de mí que recibiese su entrega y la de su vientre abierto, y que recibiese su peso de hombre. Mis espaldas forzaron desesperadamente la pared. Retrocedí. Era demasiado temprano para que viera tanto. Era demasiado temprano para ver cómo nace la vida. Vida que nace era mucho más sangriento que morir. Morir es ininterrumpido, pero ver materia inerte intentar lentamente levantarse como un gran muerto vivo, ver la esperanza me aterrorizaba, ver la vida me revolvía el estómago. Estaban pidiendo demasiado de mi valor solo porque yo era valiente. Pedían mi fuerza solo porque era fuerte. Pero, ¿y yo? Grité 10 años después por razones de amor perdido. ¿Quién vendrá jamás hasta mi debilidad? Lo miraba sorprendida y para siempre no supe lo que vi. Lo que había visto podría cegar a los curiosos. Entonces él dijo, usando por primera vez la sonrisa que había aprendido: tu composición del tesoro está tan linda, el tesoro que solo falta descubrir. Tú. Nada, agregó él por un momento, me escrutó suave, indiscreto, tan íntimo como si fuera mi corazón. Tú eres una chica chistosa, dijo al fin. Fue la primera vergüenza real de mi vida. Bajé los ojos, sin poder sortear la mirada indefensa de aquel hombre a quien había engañado. Sí, mi impresión era que, a pesar de su rabia, él de algún modo había confiado en mí y que entonces yo lo había engañado con el cuento del tesoro. En esa época yo pensaba que todo lo que se inventa es mentira y solamente la conciencia atormentada del pecado me redimía del vicio. Bajé los ojos con vergüenza. Prefería su cólera antigua, que me había ayudado en mi lucha contra mí misma, pues coronaba de fracaso mis métodos y tal vez terminase un día corrigiéndome. Lo que no quería era ese agradecimiento, que no solo era mi peor castigo por no merecerlo, sino que venía a fortalecer mi vida errada que tanto temía. Vivir equivocadamente me atraía. Bien que quise avisarle que no se encuentra un tesoro así sin más, pero mirándolo desistí. Me faltaba el coraje de desilusionarlo. Ya me había acostumbrado a proteger la alegría de los otros, la de mi padre, por ejemplo, que era más desprevenido que yo. Pero qué difícil me resultó tragar en seco esa alegría que tan irresponsablemente había causado. Él parecía un mendigo que agradeciera el plato de comida, sin advertir que le habían dado carne en mal estado. La sangre me había subido al rostro, ahora tan caliente que pensé estar con los ojos congestionados, mientras él, probablemente engañado de nuevo, debía pensar que yo
había enrojecido de placer ante el elogio. Aquella misma noche todo eso se transformaría en irreprimible crisis de vómitos que mantendría encendidas todas las luces de mi casa. Tú, repitió entonces despacio, como si poco a poco estuviera admitiendo con encantamiento lo que le había venido por casualidad a la boca. Tú eres una chica muy extraña, ¿sabes? Eres una loquita, dijo usando otra vez la sonrisa, como un chico que duerme con los zapatos nuevos. Ni siquiera sabía que se veía feo cuando sonreía. Confiado me dejaba ver su fealdad, que era su parte más inocente. Tuve que tragar como pude la ofensa que me hacía al creer en mí. Tuve que tragar la piedad por él, la vergüenza por mí. Tonto, si le pudiera gritar, esa historia del tesoro escondido fue inventada, es cosa solo para una chica. Yo tenía mucha conciencia de ser una chica, lo que explicaba todos mis graves defectos. Había puesto tanta fe en crecer un día, y aquel hombre grande se había dejado engañar por una chiquilla descarada. Él mataba en mí, por primera vez, mi fe en los adultos. También él, un hombre, creía, como yo, en las grandes mentiras. Y de repente, con el corazón golpeando de desilusión, no soporté un instante más. Sin haber tomado el cuaderno, corrí hacia el parque, la mano en la boca, como si me hubieran roto los dientes. Con la mano en la boca, horrorizada, corría para no detenerme nunca. La oración profunda no es aquella que pide, la oración más profunda es la que ya no pide. Corría muy asustada. En mi impureza había depositado la esperanza de redención en los adultos. La necesidad de creer en mi bondad futura hacía que venerase a los grandes, que los había hecho a mi imagen, pero a una imagen mía purificada al fin por la penitencia del crecimiento, al fin libre de la sucia alma infantil. Y todo eso ahora el maestro lo destruía, y destruía mi amor por él y por mí. Mi salvación sería imposible. Aquel hombre también era yo. Mi amargo ídolo, que había caído ingenuamente en las artimañas de una criatura confusa y sin candor, y que se había dejado guiar dócilmente por mi diabólica inocencia, con la mano apretando la boca, corría por la polvareda del parque. Cuando finalmente me di cuenta de que estaba muy lejos de la órbita del maestro, sofrené exhausta la carrera, y a punto de caer me apoyé con todo mi peso en el tronco de un árbol, respirando fuerte, respirando. Allí permanecí anhelante y con los ojos cerrados, sintiendo en la boca la amargura polvorienta del tronco, pasando y repasando mecánicamente los dedos por el duro grabado de un corazón con flecha, y de repente, apretando los ojos cerrados, gemí entendiendo un poco más. ¿Estaría él queriendo decir que yo era un tesoro oculto, el tesoro donde menos se espera? Oh, no, no, pobrecito de él, pobre de aquel rey de la creación. De tal modo había necesitado, ¿qué había necesitado? Que hasta yo me había transformado en un tesoro. Yo aún tenía más carrera dentro de mí. Forcé la garganta seca para recuperar el aliento, y empujando con rabia el tronco del árbol, volví a correr en dirección al fin del mundo.
pero todavía no había divisado el final sombreado del parque, y mis pasos se fueron haciendo más lentos, excesivamente cansados. No podía más, tal vez por cansancio, pero sucumbía. Eran pasos cada vez más lentos, y el follaje de los árboles se balanceaba lento. Eran pasos un poco deslumbrados. Fui deteniéndome vacilante, los árboles giraban altos. Es que una dulzura del todo extraña fatigaba mi corazón. Intimidada vacilaba, estaba sola en el césped, de pie con dificultad, sin ningún apoyo, la mano en el pecho cansado, como la de una virgen anunciada, y bajando de cansancio ante aquella suavidad primera, una cabeza al fin humilde, que de muy lejos tal vez recordase la de una mujer. La copa de los árboles se balanceaba hacia adelante, hacia atrás. Eres una chica muy chistosa, una loquita, había dicho él. Era como un amor. No, yo no era chistosa. Sin siquiera saberlo, era muy seria. No, no era loquita. La realidad era mi destino y era lo que en mí le dolía a los otros. Y, por Dios, no era un tesoro. Pero si ya antes había descubierto en mí todo el ávido veneno con que se nace y con que se roe la vida, solo en aquel instante de miel y flores descubría de qué modo curaba yo al que me amase, a quien sufriese por mí, así lo habría curado. Yo era la oscura ignorancia con sus hambres y risas, con las pequeñas muertes alimentando mi vida inevitable. ¿Qué podía hacer? Ya sabía que yo era inevitable, pero si era mala, había sido todo lo que aquel hombre tuvo en aquel momento. Al menos una vez él tendría que amar, y sin ser a nadie, a través de alguien. Y solo yo había estado allí, aunque ésta fuese su única ventaja, teniéndome apenas a mí y obligado a iniciarse amando lo malo. Había comenzado por lo que pocos llegan a alcanzar. Sería demasiado fácil querer lo limpio, lo inalcanzable por el amor era lo feo. Amar lo impuro era nuestra más profunda nostalgia. A través de mí, la difícil de ser amada, él había recibido con gran caridad por sí mismo aquello de lo que estamos hechos. ¿Entendía yo todo esto? No. Y no sé lo que entendí entonces, pero así como por un instante en el maestro había visto con aterrorizada fascinación el mundo, y aún ahora no sé lo que vi, solo que para siempre y en un segundo vi. Así no entendí y nunca sabré lo que entendí, nunca sabré lo que entiendo. Sea lo que entendí en el parque fue, con un impacto de dulzura, entendido por mi ignorancia, ignorancia que allí de pie, en una soledad sin dolor, no menor a la de los árboles, yo recuperaba entera, la ignorancia y su verdad incomprensible. Allí estaba yo, la chica demasiado lista, y he aquí que todo lo que en mí era malo servía a Dios y a los hombres. Todo lo que en mí era malo era mi tesoro. Como una virgen anunciada, sí, por haberme permitido él que finalmente lo hiciera sonreír. Por eso él me había anunciado. Había terminado de transformarme en algo más que el rey de la creación. Había hecho de mí la mujer del rey de la creación, pues justamente a mí, tan llena de garras y sueños,
me había tocado arrancar de su corazón la flecha puntiaguda. De golpe se explicaba para qué había nacido yo con mano dura y para qué había nacido sin asco del dolor. ¿Para qué te sirven esas uñas largas? Para arañarte mortalmente y para arrancar tus espinas mortales, responde el lobo del hombre. ¿Para qué te sirve esa cruel boca de hambre? Para morderte y para soplar al fin de que yo no te lastime demasiado. Mi amor, ya que tengo que lastimarte, yo soy el lobo inevitable, pues me fue dada la vida. ¿Para qué te sirven esas manos que arden y aprisionan? Para quedarnos con las manos juntas, pues necesito tanto, tanto, tanto. Aullaron los lobos y miraron intimidados las propias garras, antes de acurrucarse uno con el otro para amar y dormir. Y fue así como en el gran parque del colegio lentamente comencé a aprender a ser amada, soportando el sacrificio de no merecer, tan solo para suavizar el dolor de quien no ama. No, ese fue solamente uno de los motivos. Es que los otros pertenecen a otras historias. En algunas de ellas fue de mi corazón, de donde otras garras, llenas de duro amor, arrancaron la flecha puntiaguda sin asco de mi grito.